Aquí una nueva novela, espero la disfruten. Shadowhack capítulo 1. ¿Quieres entender el significado de tu vida? ¿De verdad quieres estar vivo? Dentro de una habitación pequeña y cálida, justo cuando Lee Jun-mu había encendido su computadora, esta línea apareció repentinamente frente a él. ¿No es esta la estrategia de marketing para ese juego Darkness of Mankind? Innumerables personas ya lo han ordenado previamente. Ahora, ¿qué idiota quiere usar esto para atraer la atención de las personas? Lee Jun-mu sabía claramente que, independientemente de si eliges o no, el resultado sería el mismo, que caería en la trampa de otra persona. Tal vez la computadora salga a algún enlace de promoción del juego o tal vez algún troyano ingrese a la computadora, causando su bloqueo. Por otra parte, Lee Jun-mu era una persona extremadamente aburrida. Él no quiere saber el significado de la vida ni se preocupa por lo que significaba realmente estar vivo. En cualquier caso, como una persona ordinaria nacida en un lugar común, no había necesidad de que aprendiera el significado de la vida. Hablando con franqueza, con su familia, sus genes, sus antecedentes, su herencia, básicamente estaba destinado a ser una persona común desde el momento en que nació. Sin accidentes inesperados, sus generaciones posteriores también estaban condenadas a ser ordinarias, a menos que ocurriera algún milagro. Como has trabajado tanto para este maestro, jugaré contigo un poco. Por lo tanto, incluso si Lee Jun-mu supiera que no se lo engañara, lo más importante era que, estaba aburrido sin sentido, así que hizo un ligero clic sobre él. Tan pronto como hizo clic en él, la escena en la pantalla de su computadora cambió rápidamente. ¿Quieres obtener las habilidades para superar a los demás? ¿Quieres darte cuenta de la verdadera esencia de la vida? ¿Quieres estar en la cima de este cosmos? Si quieres, baja tu sangre para unir este sistema. Cuando el pequeño altavoz anticuado, roto y pequeño de la computadora lo dijo con su voz tentadora como siempre, Lee Jun-mu casi infló sangre en la pantalla de su computadora. Mentiroso bastardo, que está tratando de bromear conmigo, ¿cree que no tengo cerebro? Esta vez, la emoción de Lee Jun-mu se agitó. Interesante, esto tiene algo de creatividad, esto ha llevado la travesura a nuevas alturas, pero ¿quién será tan tonto como para cortar la yema del dedo y dejar caer sangre en la pantalla de la computadora? Pero independientemente de lo que se dijo, el siguiente movimiento de Lee Jun-mu reflejó completamente lo ocupado que estaba. Era tan extraordinariamente libre que ser libre también se había convertido en un dolor en su culo. Se rió con picardía y abrió ligeramente la herida en su pulgar, lo cual parecía estar bien después de observarlo cuidadosamente. Esta pequeña herida había sido cortada por la mañana mientras se cortaba una fruta y todavía tenía algo de sangre semicondensada. Inmediatamente sin pensar, levantó la herida del pulgar y la presionó ligeramente sobre el extraño icono que había aparecido en la pantalla. El resultado se vio en un instante, toda su pantalla estaba llena de luces doradas. Felicidades, has vinculado exitosamente el sistema supremo de Hackers Shadow, en este momento eres el único aglutinante del sistema. Detectando una enorme disparidad entre la información del mundo y los datos del sistema, el sistema no puede proporcionar un mapa para practicar, el sistema importará el mapa del mundo real y actualizará los datos. Magic Beast Abyss, Bárbaro Oxcave, Devil Spirits Well, Nine Dragon Slope, The Tiger Gorge, Moon League City, Witch Subduing Pagoda, Área Restringida del Infierno, Heavenly Sanctuary, Ancient Road, Beyond the Heaven's Sword Moon. Itanen, el mapa de Akeo ahora se borra, el sistema ha comenzado a ingresar la información en base a los datos del mundo actual y produce un mapa completamente nuevo, tenga paciencia. Lee Jun-mu ligeramente aturdido, ¿qué Supreme Shadow existe? ¿Qué demonios es esto? Esto parece un software fraudulento para subir de nivel, ¿no se suponía que estaba desactualizado? Hoy en día, ¿quién todavía juega un juego en el que uno aumenta los niveles en la computadora? Si su situación financiera hubiera sido mejor, ya habría comprado el casco Dimensión y entraría en el mundo virtual para pasar el tiempo. ¿Podría ser que esta computadora rota era un producto genuino de la era oscura? Una vez que pensó en esto, el corazón de Lee Jun-mu estalló de alegría. Acababa de comprar esta computadora ayer en la calle Antigua. Era solo un producto obsoleto, por lo que el precio que tuvo que pagar también fue de solo 13 monedas de la cuarta dimensión. Pero Lee Jun-mu claramente sabía que a pesar de que parecía una antigüedad genuina, en realidad, era solo una imitación barata hecha por un distribuidor deshonesto. Después de todo, si realmente era un producto antiguo de la era oscura, ¿por qué se lo vendía por algunas monedas miserables de la cuarta dimensión?
Una computadora genuina de la era oscura ciertamente tendría un precio inicial de monedas de la quinta dimensión. ¿Cómo podría un plebeyo como él tener las cualidades para acceder a las monedas de la quinta dimensión de la Alianza? Después de unos minutos, el sistema emitió un sonido de ding, transmitiendo una notificación de mando que hizo que Lee Jun-mu se pusiera serio. El sistema se ha actualizado. ¿Quiere el host usar Shadowaki subir de nivel? Sí. Lee Jun-mu estaba lleno de expectativas, observó emocionado por un momento. Poco después, se decidió por un lugar de entrenamiento y presionó para confirmar. Ha seleccionado una región de alto nivel, la región de campo prohibida como el lugar de entrenamiento. Como ha seleccionado un mapa de alta ley, con su nivel bajo de resistencia comparable a las heces, no hay duda de que obtendrá REC, por lo que el sistema propone que elija una región de bajo nivel District Garden como lugar de capacitación. ¿Quieres aceptarlo? Justo cuando la computadora emitió un pitido, Lee Jun-mu quedó completamente atónito. ¿Esta área del mapa de hackeo realmente puede quitarle la vida a alguien? ¿No se suponía que era solo una broma desde el principio? Tienes que estar bromeando. ¿Jardín del distrito? ¿Qué es esto? ¿Podría ser que este distrito Garden también tiene algún monstruo? Aunque lamentaba no haber elegido la opción que deseaba, hizo clic crudamente para confirmar. Supreme Shadow activado. El lugar de entrenamiento es District Garden. Clasificación de monstruos bots Grade 1 hormiga, Grade 1 pulga, Grade 2 mariquita, Grade 3 oruga, Grade 3 polilla, Grade 3 oneibe, Grade 3 mariposa, Grade 5 arañas. Advertencia. Evite los insectos dimensionales y mutantes tanto como sea posible. Popular. Lee Jun-mu miró la advertencia que había aparecido en la pantalla y estaba casi a punto de inhalar sangre. Este es el juego de los ancianos de la era oscura. ¿Los monstruos son todas hormigas, abejas, este tipo de insectos? Tenía que decirse que en este momento, Lee Jun-mu se sentía bastante triste por los ancianos de la era de la oscuridad. La calidad de su entretenimiento era bastante preocupante. Pero en el siguiente momento, gritó de miedo cuando bajo su atenta mirada, su sombra repentinamente cobró vida. ¿Materialización? Sí, la sombra formada por la luz había cobrado vida repentinamente, luego se redujo al tamaño de 1 centímetro. Bajo la mirada atónita de Lee Jun-mu, esta pequeña sombra comenzó a caminar lentamente, acelerando gradualmente. Xiu luego salió corriendo de la habitación, no se obstruyó al pasar por la habitación, luego el pasillo. Después de cruzar 36 pisos, finalmente llegó al jardín del distrito, se metió debajo de la hierba e inmediatamente comenzó a buscar monstruos. En este momento, una serie de personajes y sonidos comenzaron a aparecer en la pantalla de la computadora. Automáticamente se ingresó el mapa de corte, automáticamente comenzó a buscar monstruos. Descubrió la hormiga de grado 1, modo super monstruo de sombra, comprometido. En este punto, la figura de Lee Jun-mu vino sin vida. Capítulo 2 Increíble. Incluso si era estúpido, en este momento, claramente se dio cuenta de que había tropezado con algún tipo de milagro. Oh, Dios mío, ¿se supone que este juego es así? Esto no es un sueño, ¿es esto real? Los ojos ampliamente abiertos de Lee Jun-mu se fijaron en la pantalla, donde la sombra se podía ver entre la hierba, encontrándose con una hormiga enorme. La sombra levantó su puño y lo atacó ferozmente. Ha atacado a la hormiga con toda su fuerza, lo que le ha causado 7 puntos de daño, pero debido a que su fuerza es demasiado débil, solo podría causarle una lesión leve a la hormiga. Tu pierna ha pateado la cabeza de la hormiga. Debido a que atacó su punto débil, la hormiga ha sufrido 26 puntos de daño, causando daños graves a la hormiga. La hormiga ha comenzado su contraataque después de entrar en un estado cercano a la muerte. Levantando sus pinzas, aplastó tu brazo derecho, lo que te hizo perder la mayor parte de tu fuerza militar. Gritabas de dolor y lanzabas una patada. Debido a que estabas extremadamente enojado, esta patada ha causado un ataque furioso, causando los 19 puntos de daño de la hormiga. La hormiga ha sido asesinada por ti. Felicidades, has matado exitosamente a la hormiga. Has ganado 1 punto de experiencia y 1 punto de habilidad, pero también has llamado la atención de la colonia de hormigas. Ten cuidado con su venganza. Maldita sea. Lee Jun-mu estaba asombrado. La hormiga estaba muerta. Realmente fue asesinado por su sombra. Debe saberse que esta era solo una hormiga del mundo real. A pesar de que era minuto, todavía era una vida. ¿Era esto realmente solo un sistema de pirateo, solo un software? Lee Jun-mu estaba lleno de emoción y sospecha. Pero independientemente de lo que sintiera, el sistema de hack todavía continuaba su trabajo.
No pasó mucho tiempo, cuando la sombra en el denso bosque de pastos se encontró con otra hormiga. Sin embargo, esta vez no hubo sorpresas y la sombra que ya había perdido su brazo derecho fue asesinada inmediatamente por la segunda hormiga. Cuando la sombra fue aplastada, se transformó en innumerables puntos negros y atravesó todas las obstrucciones del césped de la planta baja cuando regresó al interior del cuerpo de Lee Junmu. Otro mensaje apareció en la pantalla. Shadow ha muerto. Después de 10 minutos, tu sombra resucitará y continuará avanzando automáticamente en el sistema de hackeo. Todavía tienes 2 oportunidades más de resurrección para hoy, por favor, acéptalas. Recordatorio, el sistema ha detectado algún tipo de fuerza dentro de su cuerpo, ¿desea utilizar sus puntos de experiencia actuales para despertarlo? Sí. Lee Junmu no pensó demasiado sobre eso. Ya estaba mareado por el gran pastel de carne que había caído en su regazo, por lo que concordó inconscientemente. En un instante, sintió una especie de calidez en su cuerpo, restos de calor acumulados en su pecho de sus 4 extremidades y cientos de huesos, una especie de fuerza parecía surgir desde lo más profundo. ¿Cómo es posible? ¿Es esta energía de flujo? Esta sensación parece ser la primera señal del despertar de la energía del flujo. Ah, la energía de flujo, una persona ordinaria siempre no estaría familiarizada con estas palabras, porque estas palabras representan la fuerza en la era de la nueva dimensión actual. Representa la gran brecha entre la gente común y aquellos que tienen este talento innato. Sin embargo, esta amplia brecha era como una gran muralla sobre la cual la gente común nunca podría escalar. Se rumoreaba que en el año 2020 DC, una gran estrella fugaz se había estrellado en la Tierra desde el espacio exterior. Esta estrella fugaz del espacio fue precisamente la conocida como estrella fugaz dimensional para las generaciones posteriores. Fue responsable de la transformación de la humanidad a la nueva era actual. En ese momento, cuando la estrella de disparo dimensional se estrelló contra la Tierra, en un instante, toda la estructura continental de la Tierra se hizo añicos. Una gran cantidad de países e innumerables personas perecieron por eso. De la población total de la Tierra de 6 billones en ese momento, solo varios cientos de millones habían sobrevivido. El resto fue aniquilado en un instante. Pero eso fue solo el comienzo de cosas malas por venir. Dentro de los 3 días posteriores a la caída de la piedra dimensional, grandes cantidades de poderosa energía de mayor dimensión se extendieron por toda la Tierra, llenando todos y cada uno de los rincones de la Tierra. Una vez que apareció la energía dimensional, su influencia no solo se detuvo en las personas. Animales, insectos, plantas, peces, incluso toda la raza humana, todos ellos comenzaron a evolucionar. En solo una noche, todos los animales salvajes se transformaron y se hicieron más formidables. Las ametralladoras y los proyectiles de artillería de la humanidad ya no podían rivalizar con ellos. La raza humana ya no era la raza más dominante en la Tierra. En menos de 3 meses, la mayoría de los ejércitos de la humanidad fueron destruidos. Toda la raza humana se sumió en una gran desesperación debido a la amenaza de la aniquilación y solo podía depender de las tropas estacionadas en las principales ciudades para defenderlas hasta la muerte. Esta fue la primera vez que la humanidad perdió a los territorios fuera de las principales ciudades. Extensas extensiones de tierra se convirtieron en el patio trasero de bestias mutantes y bestias dimensionales. Ese año sería famoso por ser el primer año de las edades oscuras para las generaciones posteriores. A partir de ese momento, la era de la humanidad entró en el abismo. Después de que la estructura continental se rompió, solo quedaron 6 continentes. La humanidad siguió luchando a las puertas de la muerte durante los primeros 3 años de la Edad Oscura. Cuando el primero de la humanidad finalmente experimentó la evolución de 3 años y comenzó a despertar la energía del flujo, solo entonces un rayo de esperanza amaneció en la humanidad. A partir de entonces, la raza humana se convirtió en una civilización que colocó el flujo de cultivo de energía por encima de todo, en comparación con la ciencia y la tecnología de antes. Después de 227 años de grandes esfuerzos de los ancianos, la humanidad una vez más recuperó el puesto de maestro de la Tierra. Lucharon con bestias dimensionales y bestias mutantes y lograron recuperar más extensiones de tierra para sobrevivir, finalmente estableciendo la nueva era dimensional, despidiéndose de las edades oscuras. Al mismo tiempo, en un día, los 6 continentes establecieron formalmente una gran alianza, conocida como Humankind Alliance. Los continentes eran el continente central, el continente del Océano Norte, el continente del Polo Sur, el continente sagrado, el continente desolado y el continente de alta dimensión.
Estos continentes constituyeron las fuerzas remanentes de la humanidad. El continente central era donde Li Yunmu vivía actualmente. Se formó a partir de la mayoría de los ex ciudadanos chinos y varios países en la periferia de Asia. En términos de influencia entre los 6 continentes, se consideró el más formidable. El siguiente en la alianza fue el Sagrado Continente, que estuvo dominado por la autoridad de religión del Vaticano antes de la Edad Oscura. Formado por reunir varios poderes de Europa Occidental, su fuerza era solo secundaria al continente central. Se rumoreaba que este continente sagrado, que se formó sobre la firme creencia en la religión, también tenía otro poder misterioso aparte de la energía del flujo. Luego, en términos de fuerza, estaban el continente desolado y el continente de alta dimensión, que tenía la influencia más débil en la alianza. Especialmente en el continente de alta dimensión, fue el continente más severamente impactado cuando las estrellas fugaces tridimensionales se estrellaron contra la Tierra. Incluso hoy en día, el continente de alta dimensión aún produce un flujo constante de grandes cantidades de monstruos dimensionales. En cuanto a la gente de este continente, en lugar de decir que eran una fuerza de la humanidad, no estaría mal decir que solo llevaban una existencia innoble. Por lo tanto, en la nueva era dimensional, las fuerzas genuinas de la humanidad eran solo los 4 continentes, el continente central, el continente del Océano Norte, el continente del Polo Sur y el continente sagrado. Pero si debo incluir a los patéticos supervivientes del continente superior dimensional y el continente desolado, entonces eso conformaría los 6 continentes en la alianza. Naturalmente, las amargas experiencias históricas de estos continentes se desviaron una de la otra. Pero no se puede negar que la energía de flujo fue muy significativa para humanos porque le proporcionó a la humanidad una fuerza formidable. Por lo tanto, solo las personas que podrían usar la energía de flujo se consideraron existencia genuinamente superior. Estas personas que podrían usar la energía de flujo recibirían el mejor tratamiento en todos los continentes. Tenían las mejores vidas, las casas más espaciosas. Disfrutaron de lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, de disfrutar de la comida menos contaminada y de estar en la cima de la jerarquía de la humanidad. Todo lo que obtuvieron simplemente no era algo que un agente común podría esperar recibir. Capítulo 3 Flujo de energía, ¿realmente tengo la esperanza de despertar la energía de flujo? Señales de lágrimas aparecieron en su ojo en este momento. Sin flujo de energía, habría permanecido para siempre como una persona ordinaria e inferior. Sus futuras generaciones también seguirían siendo ordinarias y el ciclo continuaría. Todos los plebeyos querían liberarse de ciclo, pero las posibilidades de tener éxito eran casi nulas. Sin embargo, no era como si no hubiera absolutamente ninguna posibilidad. Por cada 1000 personas, si hubiera 2 o 3 que lograron despertar la energía de flujo, ya se habría considerado como un porcentaje muy alto y una gran fortuna. Aparte de esto, si uno tiene una riqueza inmensa o se las arregla para obtener la ayuda de alguien influyente, entonces esa persona podría obtener un cristal dimensional, que tenía un precio extremadamente alto, y usar su poder para tratar de despertar la energía del flujo. Sin embargo, si el despertar falla, entonces el ciclo de inferioridad continuaría de nuevo. Solo aquellos, cuyas generaciones anteriores o padres han despertado la formidable energía del flujo, fueron los verdaderamente afortunados, los orgullosos hijos e hijas del cielo. Eran los únicos que disfrutaban de los genes de linaje innato más fuertes que transportaban la energía de flujo, por lo que era más fácil para ellos despertarlo. Aunque esto fue un gran beneficio, no tenía relación con Li Yunmu, ni siquiera una pizca de relación. Porque tanto sus padres como sus generaciones anteriores eran personas comunes y corrientes. Afortunadamente, los cielos no fueron injustos y no causaron que se pudrieran en el nivel más bajo de la sociedad sintiendo desesperanza y desesperación. Como la fuerza dimensional superior estaba presente en todas partes del mundo, todos nacieron con una semilla de flujo de energía dentro de su cuerpo. Mientras experimenten algún milagro o su familia posea riqueza suficiente, entonces hay una leve posibilidad de poder cambiar su destino y brindar esperanza a los descendientes de su familia. Y ahora, Li Yunmu tuvo la oportunidad de sacar provecho de esa oportunidad. Solo había ganado 1 punto de experiencia y el resultado fue que el umbral del despertar se vio sacudido, pero como era solo 1 punto de experiencia, el umbral se aflojó un poco y todavía no se ha despertado por completo. En ese momento, solo podía aflojar el umbral con eso, pero ¿y si obtenía aún más puntos de experiencia, qué pasaría entonces?
10 puntos, 100 puntos, mientras que Lee Jun-mu estaba cada vez más emocionado, desde fuera de su habitación, el sonido de la voz de su madre penetró en la habitación. Mocoso, la comida está sobre la mesa, ¿a qué hora crees que ya está y todavía tienes ganas de jugar juegos? Viene venir. Lee Jun-mu respondió con entusiasmo, acordando en voz alta, no mucho después, dentro de un pequeño y confortable comedor, la mesa estaba llena de 3 platos de carne, 2 de verduras y una sopa. ¿Tan suntuoso? ¿Cuál es la ocasión hoy? Lee Jun-mu no se lavó la mano antes de agarrar rápidamente una chuleta de cerdo agridulce y se la metió en la boca. Él dijo en voz alta con voz poco clara. Tan bueno, tan bueno. 3 platos de carne y 2 de verduras, esto era bastante normal en familias que eran ricas, pero normalmente, las familias comunes no se atrevían a ser tan extravagantes. Aunque en la era dimensional la Tierra bajo control humano era mucho mayor en comparación con la Edad Oscura, en las áreas rurales, vastas extensiones de tierra todavía estaban ocupadas por bestias de variación y bestias dimensionales. Por lo tanto, una cena tan suntuosa habría costado al menos 30 monedas de la 4ª dimensión. En los barrios marginales, esta cantidad era suficiente para que los pobres sobrevivieran durante todo un mes, incluso en un hogar común, 3 carnes y 2 platos de verduras todavía se consideraban bastante extravagantes. Naturalmente, es una ocasión feliz. Justo ahora, su padre envió una noticia que hace unos días, fue formalmente designado como el capitán del campamento cuando el campamento no se está moviendo. Su madre, Ejie, dijo que era incapaz de contener su felicidad. Buenas noticias, esto es realmente una gran noticia. Las cejas de Lee Jun-mu se levantaron por la emoción, grandes noticias llegaban una tras otra. Hoy fue simplemente el día más afortunado de su vida. Hasta hoy, su padre había sido el diputado en el escuadrón, pero ahora, después de ser promovido, sería una persona con verdadera y genuina autoridad. Aunque no puede compararse con un funcionario del gobierno, sino dentro del ejército, tendría una gran autoridad. Bien, pero no hablemos del asunto de tu padre por ahora. Lo importante son tus exámenes que sucedieron hace unos días, ¿cómo fueron? El Gie no era tan fácil de tratar, cambiando el tema, ella le preguntó acerca de sus exámenes de la escuela secundaria de hace unos días. Oye, mamá, no podemos dejar este asunto decepcionante para otro momento, no es como si no supieras cómo se desempeñaría tu hijo, y aún así preguntar cómo fue, ¿por qué no dejar que la naturaleza siga su curso? El estado de ánimo de Lee Jun-mu se redujo después de escuchar sobre sus exámenes, no quería hablar sobre los asuntos de los exámenes ya que no esperaba nada de ellos. En esta nueva era, una persona común tiene 3 rutas que podría tomar. La primera ruta seguía la misma estructura de la sociedad que antes de la Edad Oscura. De la escuela primaria a la secundaria y luego a la educación superior. Normalmente, las personas con el escalón más bajo recibirían educación en una escuela primaria durante 5 años, ya que era gratuita. Después, saldrían al mundo real y buscarían un sustento. Debido a la tarifa de matrícula para la escuela intermedia, estas personas pobres no podían pagarla, por lo que su conocimiento era limitado y solo podían asumir los trabajos más bajos y difíciles como conserjes y otros trabajos como ese. Para aquellas personas cuya condición familiar era un poco mejor, continuarían en la escuela media. Aquellos que se gradúan de la escuela secundaria formaron la capa más básica de la sociedad. Después de su graduación, sus vidas fueron algo mejores que aquellos trabajadores no calificados y fueron aceptados en la industria de servicios, y así sucesivamente. Y, por último, estaban personas como Lee Jun-mu, cuyos antecedentes eran ligeramente buenos. Tenían aún más opciones y podrían continuar hacia la educación superior después de graduarse de la escuela intermedia. Por lo general, tomarían trabajos en logística relacionados con el ejército y el gobierno. Independientemente de los ingresos que obtienen, sus puestos fueron más honorables en comparación con los 2 anteriores. Pero aquellos que caminan por este camino no tendrían muchos logros en el futuro, todos tendrían que trabajar como empleos civiles prescindibles dentro de la ciudad, sin grandes logros, solo podrían asumir los puestos más bajos en la sociedad. Originalmente, con el talento de Lee Jun-mu, en el futuro, a lo sumo estaría trabajando como un trabajador de logística dentro del ejército y el gobierno, pero ahora, tenía claro que quizás con el Super Shadow Axe System, posiblemente podría cambiar su destino. La segunda ruta fue estudiar en una escuela militar para convertirse en soldados ordinarios. El trato y el salario de los soldados de primera línea eran bastante buenos, pero la probabilidad de morir y perder la vida de uno era igualmente buena.
En el mundo de hoy, con bestias de variación y bestias dimensionales corriendo locamente en la naturaleza, no solo una persona, sino toda la unidad puede tener mala suerte y ser aniquilado por completo. Su padre, Lee Zong-min, de hecho había caminado por este camino. Además, debido a que había producido un rastro de energía de flujo, se podía considerar que había dado el primer paso para despertar la energía del flujo. Por lo tanto, su padre ingresó a las tropas del dios de la guerra y su posición se elevó aún más en comparación con los soldados normales. La tercera ruta se estaba convirtiendo en un seguidor de un Fluxer, tomando el camino de convertirse en un subordinado. Su tratamiento fue incluso mejor en comparación con los soldados del gobierno y su posición se desarrolló de acuerdo con las circunstancias de su amo. Incluso pueden recibir asistencia del Fluxer y obtener cristales dimensionales, lo que aumenta enormemente la probabilidad de despertar y convertirse en un discípulo de flujo genuino. Sin embargo, había una condición rígida de que la persona debe alcanzar al menos la mitad del umbral del despertar completo. De lo contrario, ¿qué Fluxer tomaría un perdedor como seguidor? Por lo tanto, Lee Jun-mu no pensó afuera, hasta ahora, ni siquiera se atrevería a pensar en convertirse en seguidor de un Fluxer. Naturalmente, había una cuarta ruta, pero este camino solo podía decirse que era una esperanza extravagante para la gente común, que era despertar genuinamente la energía de flujo. En cuanto a las rutas que Lee Jun-mu podía caminar, tenía dos opciones, una era convertirse en personal de logística ordinario, la otra era usar la conexión de su padre e ingresar al ejército y convertirse en soldado. No era muy bueno en el pasado, no tenía suficiente seguridad para el último. Después de todo, no es que todos los que desean ingresar al ejército puedan ingresar al ejército. Con la intensa competencia y los antecedentes familiares de Lee Jun-mu, no tenía la seguridad completa. Sabía que esto sucedería. Afortunadamente, tu padre y yo no teníamos grandes expectativas para ti. Estos pocos años, hemos ahorrado algo de dinero. Mañana llamaré a tu padre, pidiéndole que use esto. Dinero para crear mejores relaciones con sus antiguos camaradas y pedirles ayuda. Su madre suspiró levemente, pero pronto sonrió de nuevo. Bien, tu camino ya ha sido arreglado para ti. Ahora, si tus notas no son buenas, entonces no son buenas, come rápido o la comida se enfriará. Eso es genial. Lee Jun-mu respondió vagamente con la boca llena, pero un rastro de emociones se agitó en su corazón. Tal vez no se puede comparar con esos orgullosos hijos e hijas de los cielos, pero ya era realmente afortunado de haber nacido en esta familia en esta época. En silencio, juró volver a su habitación lo más pronto posible y aprovechar cada momento para matar oleadas de hormigas y orugas, tal vez podría absorber aún más experiencia, tal vez incluso podría despertar completamente su flujo de energía después de obtener más experiencia. Incluso si solo pudiera alcanzar la mitad del despertar, entonces al menos podría convertirse en un seguidor de una persona formidable, lo cual también era bueno. Sin embargo, en este momento, el estelar de Ejie se iluminó. Para cuando su madre completó su llamada, las expresiones en su rostro se habían torcido. «Mamá, ¿qué pasó?», Lee Jun-mu preguntó ansiosamente. El llamado de esta era fue bastante costoso. Las familias ordinarias pueden usar las comunicaciones estelares para la comunicación, pero esta vez su madre había aceptado la llamada, seguramente debe haber sido de su padre. Tanto para madre como para hijo, su mayor temor fue recibir el mensaje de Lee Zong-min, no por ninguna otra razón, por temor a que se haya encontrado con algún accidente. Como alguien que estaba estacionado en primera línea todos los días del año, todos los años, tendría que enfrentar varios ataques de bestias dimensionales o bestias de variación, serían afortunados si solo tuvieran que enfrentar una pequeña marea de bestias, pero todos les temía encontrar una marea irresistible de bestias formidables, que posiblemente podrían aniquilar a toda la unidad. No hay problema, gracias a Dios que tu padre sobrevivió. Hijo, tu padre había sido atacado por una marea de bestias, ahora tiene un pequeño problema, así que tendré que ir a verlo al hospital de Heavenly Cloud City. Heavenly Cloud City está bastante lejos de aquí, así que cuídate. Su madre dijo con los ojos ligeramente rojos. Ella rápidamente comió su cena y se fue poco después de empacar algunas ropas livianas. La boca de Lee Jun-mu estaba abierta, quería decir que iría con ella, pero después de pensar en el costo de tomar el tren a la ciudad de la nube celestial, no podía expresar sus pensamientos. Capítulo 4. Lee Jun-mu no sabía cómo regresar a la habitación. Después de enterarse de que su padre se había encontrado con un accidente, su mente estaba completamente distraída, ni siquiera podía disfrutar de la suntuosa cena. Persiguiendo a su madre al exterior, solo logró obtener una información.
El campamento de su padre había sido atacado por bestias dimensionales y su padre, que había estado celebrando su ascenso, había logrado sobrevivir, pero a costa de ambas piernas. Además, de alguna manera, incluso más mala suerte le había caído encima. Porque todo el campamento de soldados había sido aniquilado sin un solo sobreviviente. Había actuado de una manera inadecuada para su papel de capitán del campamento y había elegido huir para salvar su vida. Ahora, los militares parecían querer que él asumiera la responsabilidad y juzgaban que no actuaba como el capitán al elegir huir en lugar de luchar. Con respecto a este asunto, Lee Jun-mu no estaba del todo convencido. Su padre siempre había sido un hombre sincero y valiente, entonces ¿cómo pudo haberse comportado así? Después de pensar en el hecho de que todos los soldados en el campamento habían muerto, tal vez esta vez, su padre solo fue expulsado para asumir la responsabilidad y convertirse en un chivo expiatorio. Incluso si Lee Jun-mu sabía que no era confiable, después de este día, por primera vez, se dio cuenta de que era débil e impotente. Hasta ahora, dentro de esta pequeña familia de 3, Lee Sung-min era la persona más confiable. Pero después de perder sus 2 piernas y su trabajo, ahora también estaba bajo investigación por la sospecha de huir solo. Lee Jun-mu, que estaba pasando sus días con su pequeña familia, al instante sintió que la realidad a su alrededor colapsaba. ¿Tugurios? Con su padre perdiendo su trabajo e ingresos, y mucho menos usando sus relaciones para hacer que Lee Jun-mu entre al ejército, incluso poder vivir en una ciudad iba a ser un problema. Una vez que pensó en la vida en los barrios marginales, recordando esos rostros hambrientos, expresiones sedientas, entumecidas y desesperadas, Lee Jun-mu negó con la cabeza resueltamente. Tanto su padre como su madre eran viejos, ciertamente no podían soportar esta pérdida. En una noche, Lee Jun-mu parecía haber madurado mucho, tal vez antes de hoy, todavía podía pasar sus días sin ambiciones, pero ahora, no puede. Ahora que su padre había perdido sus 2 piernas, debe convertirse en la columna vertebral de su familia y debe apoyarlos. Su mirada se posó en ese viejo escritorio. Sistema, espero que aún seas confiable. Él débilmente suspiró cuando un rastro de esperanza apareció en sus ojos. Aunque en este momento no podía ir a la ciudad celeste de las nubes para ver a su padre, él sabía que en este momento, debía volverse más fuerte. Dim, el Super Shadow ha comenzado, ¿todavía piensas elegir el District Garden como lugar de entrenamiento? Sí. Dijo vagamente. Todo lo que sucedía delante de sus ojos era definitivamente místico, pero ciertamente no era un sueño. El corazón de Lee Jun-mu, que se había tensado todo el día, finalmente se relajó. Tan pronto como presionó Enter, su sombra pareció haberse activado. La sombra caminó automáticamente por su edificio y entró en el pequeño jardín, avanzando hacia esos altos y poderosos bosques de hierba. Esta vez, Lee Jun-mu hizo su resolución, debe controlar personalmente la sombra y matar a esos monstruos. Sistema, ¿puedo controlar la sombra manualmente? Si quieres controlar este AG manualmente, elige la opción AG manual. El sistema muestra estas instrucciones casi de inmediato. Lee Jun-mu analizó esto por un tiempo antes de darse cuenta de algo. Exactamente hablando, los controles del Super Shadow Axe System fueron muy simples. En total, hubo 3 ajustes que podrían hacerse. El primero fue determinar la ubicación de entrenamiento del mapa. Después de sincronizar el mapa con el mundo real, las ubicaciones de capacitación del sistema actual eran ubicaciones reales del mundo real. Este lugar de entrenamiento del Garden District fue solo el pequeño césped de la planta baja, el más cercano y el más rudimentante lugar de entrenamiento. El segundo ajuste fue la opción de utilizar hackeo automático o hackeo manual, así como configurar el tiempo de piratería, la unidad de tiempo fue en horas. El tercer ajuste fue la capacidad de controlar qué monstruos se apuntaban para la nivelación después de elegir un buen lugar de entrenamiento, así como evitar monstruos formidables que no se atrevió a provocar. Los niveles más altos de ajuste solo se encontraron en el modo de pirateo automático. Incluso si Lee Jun-mu, una persona de la nueva era, nunca antes había jugado con este tipo de software simple, simplemente al pasar sus ojos sobre ellos una vez, entendió todos los pedazos del sistema. En el instante en que seleccionó la piratería manual, todo su mundo se transformó de inmediato. ¿Qué? ¿Mi conciencia había descendido sorprendentemente a la sombra? Sorprendido, Lee Jun-mu sorprendentemente descubrió que ahora podía controlar la sombra como si fuera él mismo. La sombra ya se había reducido al tamaño de 1 centímetro. Cuando controló la sombra para levantar la cabeza, todo lo que vio frente a él fue una densa extensión de gran bosque de césped.
Estaba claro que esta hierba originalmente tenía solo 5 centímetros de alto, pero ahora que su conciencia había descendido a la sombra, ese inmenso bosque de hierba parecía estar omnipresente. De pie en este entorno, la sombra parecía estar contraída y se sentía claustrofóbica. Sistema, mi conciencia ha abandonado mi cuerpo, ¿voy a morir? Lee Junmu no pudo evitar sentirse ansioso. Siéntete aliviado, siempre y cuando tu conciencia regrese a tu cuerpo en el transcurso de un día, estos controles de pirateo no te causarán ningún daño. La voz del sistema sonó acertadamente en su mente. Después de obtener la seguridad del sistema místico, Lee Junmu finalmente dejó las preocupaciones en su corazón y comenzó a controlar los movimientos de su sombra. Oh, ¿por qué siento que estoy en peligro? Negando con la cabeza, eliminó cualquier pensamiento adicional y se precipitó en las profundidades de los bosques de hierba con un feroz aullido. Esta vez, tuvo mucha suerte. En pocos minutos, rápidamente encontró una hormiga en un parche de hierba delgada. Aprovechando el hecho de que la hormiga todavía no se ha vuelto hostil hacia él, Lee Junmu rápidamente corrió hacia la hormiga y la golpeó ferozmente. Dim, usando la fuerza almacenada dentro de ti, así como la fuerza ganada debido a tu impulso de correr, has lanzado un ataque furioso sobre la cabeza de la hormiga. Has atacado el punto débil de la hormiga, lo que hace que el daño se duplique. Debido a que habías ganado fuerza adicional con tu ímpetu, incrementó explosivamente el daño infligido a la hormiga. Este ataque ha infligido 29 puntos de daño a la hormiga. Increíble. Este juego roto también se puede jugar así. Fuerza almacenada, fuerza adicional, ataque de puntos débiles, ataque furioso, esto fue similar al juego Casa Muerta de la nueva era. A pesar de que solo había jugado una vez, podía obtener muchos consejos. Estaba claro que Manual Hacking le proporcionaba un control mucho mayor en comparación con Automatic Hacking. En este momento, Lee Junmu se parecía al personaje genuino de un juego, cuyo objetivo era matar monstruos. Y en comparación con los juegos de realidad virtual, parecía mucho más realista. Después de lanzar un golpe sobre la hormiga, evadió inmediatamente la visión de la hormiga y se movió a su punto ciego. Esta vez, él no estaba siguiendo los movimientos de la piratería automática, que no tenía ninguna sabiduría. ¿Por qué se quedaría frente a la hormiga y le permitiría atacarlo con sus pinzas? El instante que él esquivó fue el instante en que esta desafortunada hormiga sufrió su trágico destino. Voy a destruir tu ano. En el momento en que alcanzó a la hormiga, Lee Junmu levantó el pie y pateó despiadadamente las grandes nalgas de esa hormiga. La fuerza total de la patada se estrelló contra la hormiga. La patada causó 13 puntos de daño a la hormiga. Claramente, el poder de ataque de una pierna era mucho más fuerte que el de un puño. Aunque esto fue solo una patada ordinaria, el daño que causó fue bastante impresionante. Una patada no fue suficiente para derribarla, pero causó que la hormiga tropezara antes de detenerse. Dim, has pateado a la hormiga con todas tus fuerzas, infligiendo 13 puntos de daño a la hormiga y haciendo que su cuerpo sea inestable, lo que aturde a la hormiga durante 2 segundos. Aturdir. Una vez más había descubierto otro pequeño truco. Además, parece que podría controlar este truco. Interesante. Lee Junmu sonrió débilmente mientras aprendía a controlarlo. Esta vez. Tomó el ano de la hormiga y lo pateó. De nuevo. Esta patada precisamente aterrizó en las nalgas de esa hormiga. Has pateado la parte vital de la hormiga, infligiendo el triple del daño. Has infligido 36 puntos de daño a la hormiga y matado a la hormiga, ganando 1 punto de experiencia y 1 punto de habilidad. Dim, has matado a la hormiga y una caja dimensional cayó del cuerpo de la hormiga. Genial, eso es fantástico. Al escuchar el mensaje del sistema, Lee Junmu no pudo evitar apretar los puños con fuerza. Esto no era un sueño, solo matando a una hormiga de grado 1, había obtenido 1 punto de experiencia, pero ¿cuál era el punto de habilidad que había obtenido? Siendo una persona de nueva era, nunca había oído hablar de nada llamado puntos de habilidad. Además, ¿qué era esta caja que yacía en el suelo? ¿Caja dimensional? ¿Qué clase de cosa era esto? Capítulo 5 Felicidades, has obtenido un método de cultivo agrario Admiralty Cover. ¿Quieres practicarlo? Lee Junmu abrió la caja dimensional sin ninguna preocupación e inmediatamente, esta información brilló en su mente. ¿Cubierta del almirantazgo? ¿Un método de cultivo de grado? ¿Qué fue eso? Como persona común, las únicas cosas de las que había oído hablar eran energía de flujo, energía de ultraflujo, energía de flujo sagrado y cosas de esa naturaleza.
Solo había oído hablar de las habilidades de batalla de energía de flujo que se producían al usar una fuerza dimensional más alta como la energía de flujo, pero ¿qué era este método de cultivo? Nunca había oído hablar de él antes, pero cuando sacó su comunicación estelar y lo buscó en línea, se quedó asombrado. Método de cultivo, antiguas artes marciales utilizadas por personas de la Edad Oscura en su apogeo, conocido como método de cultivo. Lee Junmu siguió murmurando esto, completamente estupefacto. Una vez que revisó estas noticias, se quedó muy asombrado. ¿No fueron las habilidades de batalla de energía de flujo basadas en el método de cultivo? ¿Por qué cada pieza de información sobre la historia de la Edad Oscura que se descubrió dentro de las ruinas en el campo no tiene precio? Además, cada vez que fueron subastados, ¿por qué se vendieron todas para monedas de la quinta dimensión? Eso fue porque todos los formidables fluxers de alto nivel intentan encontrar hasta el más mínimo rastro de antiguas artes marciales de los discos duros de las computadoras de las edades oscuras. Incluso si hubiera un poco de esperanza, todos esos fluxers que se consideraron insuperables se precipitarían como un pato, robando hasta el último pedazo de información. Esto se debió a que todas las formidables habilidades de combate utilizadas por los fluxers se habían derivado de las antiguas artes marciales dejadas atrás en la Edad Oscura. Por lo tanto, este término método de cultivo era conocido por las personas de la nueva era como antiguas artes marciales, que se consideraban supremas a los ojos de aquellas personas con poder. ¿Y ahora? Al usar el Super Shadow Axe System para deshacerse casualmente de una hormiga, ¿había obtenido un antiguo arte marcial? Además, solo fue un método de cultivo agrade según lo determinó el sistema. En este instante, Lee Junmu respiró hondo. Recién ahora se dio cuenta de que había traído algún tipo de objeto piadoso de Antique Street. De hecho, describirlo como un objeto piadoso no estaba mal en absoluto. No es bueno, debo mantener esto en secreto hasta la muerte, de lo contrario, si la información sobre ella se filtró a otros, entonces, Lee Junmu no se atrevió a pensar en lo que sucedería a continuación, pero este resultado definitivamente no era algo que él pudiera apoyar. Incluso si se tratara de algún otro fluxer formidable, tampoco sería capaz de soportar las desastrosas consecuencias. Recordatorio, ¿quieres practicar el método de cultivo de Admiralty Cover? Sí. Lee Junmu se cuadró, después de tomar una respiración profunda, se obligó a calmarse. Cultivar Admiralty Cover requiere 1 punto de habilidad. 1 punto de habilidad ha sido deducido. Has aprendido con éxito el primer nivel de Admiralty Cover y tu defensa se ha mejorado sustancialmente. El siguiente segundo, Lee Junmu había sentido una sensación cálida proveniente de su núcleo interno. Desde adentro hacia afuera, en un instante, se extendió a las otras partes de su cuerpo, desbordando con un rastro de tenue luz dorada. En lo profundo de su cerebro, una gran cantidad de información estaba llegando. Admiralty Cover, este es el primer arte marcial de la cuarta dimensión creado por la humanidad. Por cada nivel que lo actualices, aumentará tu resistencia al daño. Por cada 10 niveles que se actualice, adquirirás un atributo milagroso. Has agarrado el primer nivel de la cubierta del almirantazgo, lo que provoca que el daño que recibas se reduzca en un 30%, para alcanzar el siguiente nivel de cobertura almirantazgo, necesitas 20 puntos de habilidad. La información siguió llegando lentamente a su cerebro, pero el corazón de Lee Junmu no pudo calmarse por un largo tiempo. Un antiguo arte marcial, ¿aprendí uno tan fácilmente? Todo el proceso solo consumió 1 punto de habilidad. Así que los puntos de habilidad tienen un gran uso. En este momento, Lee Junmu descubrió que en la superficie de su sombra, había una capa dorada de armadura protectora. Esconder. Pensó en su corazón sin decir nada en voz alta. En el siguiente instante, la capa de la cubierta protectora dorada, que estaba envolviendo su cuerpo como el caparazón de un huevo de gallina, gradualmente se escondió dentro de su piel. Sin embargo, por alguna razón desconocida, con solo una capa delgada de cubierta protectora, Lee Junmu se sintió mucho más seguro dentro de los bosques de hierba. Reducir el daño total recibido en un 30% no tenía precedentes. Lee Junmu se dio cuenta rápidamente de la profundidad de un antiguo arte marcial de agrade. Cuando continuó cazando monstruos, cometió un gran error que resultó en la hormiga que encontró mordiéndolo ferozmente en el brazo. Originalmente, se habría desgarrado debido al poder formidable en las pinzas de la hormiga. Pero esta vez, debido a esa capa de resistencia, la mano de Lee Junmu fue sorprendentemente capaz de soportarlo. Formidable, formidable de hecho, incluso si Lee Junmu no tenía mucha experiencia, pudo darse cuenta de lo que esto significaba.
El método de cultivo defensivo de Admiráltico Ver fue mucho más poderoso en comparación con las habilidades de batalla de energía de flujo. ¿Fue este poder realmente solo desde el primer nivel más básico de este método de cultivo? En ese momento, Lee Junmu se emocionó aún más, el siguiente nivel solo requería 20 puntos de habilidad. ¿Eso significaba matar 19 hormigas más sería suficiente? Él continuó cazando monstruos. Lee Junmu se olvidó del tiempo, se olvidó de todo lo demás. Lanzó toda su mente a la lucha contra monstruos. A medida que pasaba el tiempo, se volvió más y más hábil. Poco a poco, incluso podría enfrentar el asalto combinado de 2 hormigas a la vez. Matar, 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 debo ganar aún más experiencia y puntos de habilidad. Para nuestro futuro, para que no tengamos que movernos a los barrios marginales, si bien se le permitió matar monstruos, el tiempo pasó rápidamente. Después de un tiempo, había llegado la noche, pero la sombra parecía poseer visión nocturna. Incluso dentro de la hierba del jardín del distrito, la visibilidad de Lee Junmu no se vio afectada en absoluto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la cantidad de monstruos dentro de la hierba también aumentó, también se hicieron cada vez más fuertes. Grado 3 oruga, grado 4 saltamontes, grado 5 araña, grado 7 lagartija, grado 10 rana. Lee Junmu nunca había esperado que esas pequeñas vidas, que él podría aplastar casualmente al pisarlas, se volvieran tan aterradoras. A pesar de que evitó cautelosamente a aquellos que no pudo vencer, finalmente había sufrido una pérdida. Después de haber matado a 46 hormigas de grado 1, 17 pulgas de grado 1, 5 mariquitas de grado 2, 3 tipos diferentes de lombrices de grado 2, finalmente fue comido por un lagarto de grado 7 que apareció de repente desde el césped. Cuando recuperó los sentidos, ya estaba de regreso en su cuerpo. Lee Junmu cerró los ojos y analizó durante un largo tiempo, solo después de pensar en sus puntos débiles y su deficiencia, soltó ligeramente un soplo de aire impuro. Aparentemente, sería mejor si usara el truco durante el día hasta que se vuelva más poderoso. El césped del jardín del vecindario se vuelve exponencialmente más peligroso por la noche. Sistema, calcule la cantidad de experiencia y puntos de habilidad recibidos esta vez. Después de resumir sus méritos y defectos durante las peleas, ahora era el momento de cosechar. Lee Junmu no pudo reprimir su emoción, las cosechas fueron realmente enormes. En esta vida, el anfitrión ha logrado obtener un total de 79 puntos de experiencia y 79 puntos de habilidad. Se detectó la existencia de algún tipo de fuerza no despierta en tu cuerpo, así como el método de cultivo de Admiráltico Ver. ¿Desea utilizar la experiencia y los puntos de habilidad para asistir en su despertar y el avance a este método de cultivo? Sí. Esta vez, Lee Junmu no dudó. En el instante siguiente, sintió una cálida sensación proveniente de su estómago y dantian simultáneamente. Pensó que su vida durante los últimos 12 años fue simplemente un desperdicio. Esta sensación de obtener fuerza poco a poco fue realmente emocionante. Recordatorio, la semilla de energía de flujo dentro de su cuerpo se había fortalecido aún más y su Admiráltico Ver también había sido mejorada en 2 niveles, su resistencia al daño había aumentado a 32%. Capítulo 6. El continente central fue considerado como el tercer continente más grande entre todos los continentes de la nueva era. También fue considerado el continente más próspero. Se extendió por 1.668.000 kilómetros cuadrados. Era 16 veces más grande en comparación con el Imperio Uashia original. Extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros horizontal y verticalmente, tenía un territorio extremadamente vasto. El continente central contenía 3 ciudades de primer grado, 7 ciudades de grado secundario y muchas ciudades de tercer grado. Sin embargo, las áreas que no estaban bajo la protección de ciudades y pueblos no estaban habitadas por humanos ya que esas áreas no podían resistir los ataques de variación y bestias dimensionales. La ciudad de la suerte del viento era una de estas pequeñas ciudades de tercer grado. Estaba situado en el límite norte del continente central. Como toda la costa norte estaba en contacto con el océano, la geografía era bastante dura, el clima era extremadamente frío y el área era frecuentemente azotada por tsunamis. También era una de las ciudades pequeñas que no era muy próspera en el continente central. Este era el lugar donde vivía Lee Junmu. En este día, todas las escuelas secundarias de Lucky Win City anunciaban lote tras lote de estudiantes graduados a pesar de que las vacaciones acababan de finalizar. Eso fue porque hoy fue el día en que los resultados del examen de educación superior se hicieron públicos.
Al mismo tiempo, hoy también fue el día en que las vidas de todos los estudiantes cambiarían. Después de todo, además de recibir su resultado, hubo otro examen extraordinario. La gente lo llamó la prueba de flujo. También se lo conocía como Dragon's Leap y solo se llevaba a cabo en este día todos los años. Si una persona tuviera éxito, sería como un Karp que saltara sobre la puerta de oro y se transformara en un dragón, su futuro sería ilimitado. La prueba de flujo, como su nombre lo indica, era en realidad una prueba para verificar si la energía de flujo de alguien se había despertado. En este día, la Alianza enviaría comisionados a todas las escuelas secundarias del continente para llevar a cabo rigurosamente el examen. Todos los que terminaron su educación tendrían que enfrentar este día. Algunos llorarían lágrimas de alegría, pero la mayoría naturalmente renunciaría a la prueba y simplemente aceptaría su destino. Eso fue porque, el Dragon's Leap no fue una prueba tan fácil, con solo trabajar duro, obtendría los resultados deseados. Cada vez, la prueba dividiría a los solicitantes en 3 clases, la primera clase era unirse a las tropas de Wargov. Mientras cualquier persona menor de 18 años pueda despertar un rastro de energía de flujo, incluso si resultara en una reacción leve, se les recomendaría que ingresen a la tropa y se conviertan en soldados de las tropas del dios de la guerra. A pesar de que no habían despertado genuinamente, el hecho de poder producir un flujo de energía significaba que todos ellos ciertamente serían grandes soldados. Un ejemplo sería el padre de Lee Jun-mu, Lee Zong-min. Si se diferenciaba estrictamente, entonces la posición de los combatientes y soldados de las tropas del dios de la guerra era mucho más alta en comparación con las tropas ordinarias. La segunda clase consistió en aquellos que estaban medio despiertos. Medio despierto, como su nombre lo indicaba, eran aquellos que habían despertado la mitad del umbral para la energía de flujo. Aquellos que estaban medio despiertos no podían ser considerados como un discípulo de flujo genuinamente despierto, pero eran más formidables en comparación con las tropas del dios de la guerra. Por lo tanto, se recomendaría que los semiautomáticos despertados entraran al ejército y serían elegidos directamente como oficiales, su posición también sería mucho más alta que la de las tropas del dios de la guerra. La tercera clase sería aquellos que estaban completamente despiertos. Completamente despierto como un discípulo de flujo, no hubo necesidad de decir mucho sobre esta clase. Entrarían directamente en la jerarquía privilegiada de la Alianza y recibirían muchos beneficios y privilegios materiales que un pueblo común ni siquiera podría esperar. Amu, finalmente llegaste, ¿estás bien? Originalmente, no había nada que Lee Jun-mu hiciera en el examen Flux, el 99% de los graduados que llegaron hoy, vino solo para recoger sus resultados para los exámenes de educación superior. Una vez que Lee Jun-mu entró al salón de clases, su compañero de escritorio, Zhang Kai, lo saludó con prontitud con preocupación. En estos días, el asunto de las bestias dimensionales que atacaban el campamento del ejército en el área C de Heavenly Cloud City tenía spread durante toda la clase. Después de todo, Lucky Win City era solo una pequeña ciudad en la frontera norte, no era muy grande y toda la clase sabía que el padre de Lee Jun-mu estaba en las tropas de Wargov. Incluso si Lee Jun-mu no decía nada, la mayoría de la gente obtendría esta información tarde o temprano, por lo que no tenía sentido ocultarla. Aún así, mi padre fue comparativamente más afortunado y había escapado con su vida, así que estoy bien. Lee Jun-mu negó con la cabeza, bajo la mirada de todos sus compañeros de clase, se sentó en su asiento. Durante estos días, Lee Jun-mu había madurado mucho, después del incidente de su padre, su personalidad se había transformado enormemente. Barrió ligeramente sus ojos para ver las expresiones de sus compañeros de clase, todo lo que vio fue compasión, simpatía, alegría, burla y aquellos que se reían de su desgracia. Se sentía triste en su corazón, pero no dijo nada. Quizás después de terminar la escuela hoy, sus caminos se separarían y se seguirían alejando cada vez más. Al menos tu padre está bien. Zhang Kai no sabía qué decir en ese momento, solo podía palmear el hombro de Lee Jun-mu y suspiró profundamente. Pronto, el maestro llegó y declaró el resultado de todos uno por uno. No hubo sorpresas, el resultado de Lee Jun-mu fue solo promedio, solo podría considerarse de tercer grado. Conseguir este resultado era completamente esperado, incluso después de abandonar el campus, podía lograr un trabajo de apoyo mediocre, incluso convertirse en un supervisor de bajo nivel era muy difícil. Si el padre de Lee Jun-mu no se había encontrado con el accidente y todavía era el capitán del campo Área C, entonces quizás con algo de dinero, podría haber ingresado a las tropas.
Tal vez podría haber ahorrado suficiente dinero para comprar un cristal dimensional y despertar un rastro de flujo de energía para entrar en las tropas de Dios de la guerra, también era una posibilidad anterior, pero ahora, la mayoría de sus compañeros se mantendrían cada vez más lejos de él. Debido a que todos sabían que su padre había sido el único superviviente, sería difícil evitar asumir la responsabilidad y probablemente sería juzgado en la corte marcial. Además, después de perder sus dos piernas, sería básicamente imposible que entregue una nueva hoja. Vámonos, no les molestes. Zhang Kai palmeó los hombros de Li Yunmu y lo arrastró afuera. Espera, Kai, todavía quiero hacer el salto del dragón. Li Yunmu dijo en serio. Al mismo tiempo, una emoción también apareció en su corazón, parece que este hermano tiene un personaje bastante bueno. Después del accidente de su padre, cualquier pequeño ahorro que su familia tuviera desaparecería, pero al menos todavía tiene a este genuino hermano a su lado, en este aspecto, su vida tampoco podría considerarse un fracaso. No requirió muchos amigos, incluso si solo tenía un amigo verdadero, esto se consideró una gran suerte. Después de experimentar los altibajos de la vida, Li Yunmu claramente se había dado cuenta de esto. ¿Prueba de flujo? ¿Qué hay para probar? No es que no comprendamos nuestras propias limitaciones. Zhang Kai forzó una sonrisa. Todavía quiero intentarlo. En este momento, Li Yunmu no sabía cómo explicarle las cosas a su mejor amigo. Después de todo, los eventos ocurridos en los últimos días fueron bastante extraños, tal vez nadie le creería, incluso si le contaba la verdad a alguien. Bien, aunque el resultado será el mismo, ir a la prueba también es bueno, vámonos, lo acompañaré. Bajo la mirada atónita de todos sus compañeros de clase, ambos caminaron hacia la oficina de la Alianza en la escuela secundaria. Hoy, el comisionado de la Alianza, que estaba a cargo de manejar la prueba de flujo, estaba allí. Se calculó que de las 15 clases que se graduaron este año, solo había un centenar de estudiantes que participarían en la prueba de flujo porque la ciudad del viento afortunada era solo una ciudad pequeña y pobre, no había tantos formidables o verdaderamente personas adineradas que viven aquí. Para la gente común, la mayoría de ellos se conocían a sí mismos, así que ¿por qué irían allí si harían una broma? Este año también fue el mismo, la cantidad de personas que serían seleccionadas sería muy pequeña. Mira rápidamente. Li Yunmu va a dar el salto del dragón. Cielos, estoy viendo cosas. ¿Desde cuando comenzó a tener signos de despertar de la energía de flujo? Jaja, él ni siquiera está preocupado por perder la cara solo para crear problemas. ¿Realmente le crees? Diría que el asunto de su padre debe haberlo llevado por completo a la esquina. Jaja, él piensa que el Dragon's Leap es un paseo por el parque, que cualquiera que quiera dar el salto puede dar el salto. La mayoría de sus compañeros se burlaban de él porque lo más importante para un pueblo era conocer sus límites. A pesar de decir todo esto, cuando todos se dieron cuenta de que Li Yunmu todavía estaba decidido a ir y hacer el ridículo, un pequeño grupo de personas comenzó a seguirlo ya que todos querían ver el resultado final de su prueba. Ambos caminaron lentamente hacia la oficina de la Alianza donde la prueba del despertar ya había comenzado. Oye, ¿no es ese Li Yunmu? No me digas que también has venido a participar en el Flux Test hoy. Jaja, qué gran chiste. Una vez que entró, una cara familiar se burló de él. Según la memoria de Li Yunmu, el nombre de esta persona era Qian Fei. Él era el hijo de una de las familias más ricas de Lucky Win City. Aparentemente, él también vino a tomar el examen hoy. Su familia debe haber gastado una fortuna para obtener un cristal dimensional que lo ayude. Si bien podría ser imposible dejar que Qian Fei se convierta en un fluxer adecuado con la destreza financiera de su padre, fue suficiente para permitir que Qian Fei produzca un rastro de energía de flujo. Ocúpate de tu propio negocio. Maldición a tu madre, ¿la alianza solo te permitió tomar el examen? Zhang Kai respondió enojado. Li Yunmu nos molestó con él. Anteriormente, ya habría comenzado una pelea con él. Contra una familia tan pequeña y adinerada de un pueblo pequeño, Li Yunmu no tenía ninguna necesidad de mirarlo. En la situación actual de la alianza, su poder y prestigio no alcanzaron al padre de Li Yunmu. Pero Li Yunmu no le prestó atención, porque no era necesario, los hechos hablarían por sí mismos. Después de hoy, él, Li Yunmu, dejaría saber a toda la gente de Lucky Win City que, aunque Li Zongmin se había caído, su hijo, Li Yunmu, todavía estaba allí. Capítulo 7. De repente, la multitud se apartó cuando una mujer elegante apareció en la vista de todos. Yunmu, ¿por qué has venido?
La expresión de Lee Junmoo cambió ligeramente. Esta chica elegante era una diosa en los corazones de muchos en toda la escuela secundaria Sixth End de Lucky Win City. No solo era extremadamente hermosa, lo más importante era que había heredado los genes Flux disciple de sus padres y era la candidata más prometedora de Sixth End Lucky Win City High School para despertar y convertirse en una auténtica discípula Flux en el futuro. Discípulos de Flux, después de convertirse en uno, su posición dentro de la alianza se dispara. Lin Lee era el centro de atención de toda la escuela secundaria Sixth End hoy, tal vez ella misma había estado esperando este día durante mucho tiempo. He oído sobre los asuntos de tu padre. Cuando Lin Lee pasó junto a todos los que estaban alineados y se presentó frente a Lee Junmoo, ella dijo suavemente. ¿En serio? La vida de uno puede cambiar en cualquier momento, solo que ahora me doy cuenta de que el poder de mi propia fuerza es la única constante que siempre permanece eterna. Lee Junmoo se calmó y se rió burlonamente. Él estaba mirando con calma la cara de esta hermosa niña. En tiempos normales, todos tenían claro en sus corazones que Lin Lee debería pertenecerle. Quizás después de varios años, esta mujer elegante y hermosa, que era la diosa de innumerables estudiantes, se convertiría en la esposa de Lee Junmoo y engendraría hijos. Después de todo, a los ojos de todos los forasteros, ambos eran amigos de la infancia. Además, con los antecedentes de Lee Junmoo, él era la opción más adecuada para Lin Lee, pero ¿quién podría haber pensado que en un momento tan crucial, el padre de Lee Junmoo enfrentaría un accidente tan desafortunado? Me he despertado a medias en estos últimos días. El tono de Lin Lee cambió y ella dijo en voz baja que solo dos de ellos podían escuchar. Mientras decía esto, no pudo controlar sus emociones y un rastro de emoción brilló en su rostro. ¿Y qué? El corazón de Lee Junmoo se tensó un poco. Aunque mis palabras te suenan bastante desagradables en este momento, quiero viajar más lejos en este planeta y quiero ingresar al mundo de las dimensiones superiores para echar un vistazo. Incluso si estoy medio despierto, todavía quiero ver a echar un vistazo. Lo siento, está bien, lo entiendo. Lee Junmoo suspiró pesadamente mientras decía esto. Pero él no dijo nada más, diciendo que nada más tendría sentido. Estrictamente hablando, la relación entre los dos no era tan cercana como lo que otros habían imaginado, pero no pueden negarlo. Dentro de Lucky Win City, con la belleza de Lin Lee, así como el talento innato de heredar los genes de sus padres y tener éxito en ellos, en la mente de todos, estos dos eran una pareja perfecta. Los familiares de estos dos tampoco lo refutaron, incluso en la medida en que Lee Junmoo a veces tenía la idea errónea de que esta bella mujer debería ser su esposa. Previamente, él habría estado completamente satisfecho con eso. Sin embargo, ahora que lo pensaba, estaba claro que estaba soñando demasiado, pero afortunadamente, todo estaba bien, ya que no había pasado nada entre ellos, pero, una vez más, qué lástima. Entonces rezo para que superes con éxito la prueba de hoy. Lee Junmoo respiró hondo. ¿Viniste específicamente a echar un vistazo a mi prueba? Un destello de culpa pasó por la cara de Lin Lee. No, al igual que tú, he venido para hacer el salto del dragón. Después de escupir estas palabras, un rastro de determinación pasó por el corazón de Lee Junmoo y borró por completo a esta hermosa mujer desde lo más profundo de su corazón. Ahora, claramente se había dado cuenta de que siendo un niño Etearch no significaba nada. Todo lo que se hablaba de su coincidencia de estado social era una tontería. Como él había eliminado completamente de su corazón todos los pensamientos sobre ella, ¿por qué debería esperarla? Mantener recuerdos de ella en lo profundo de su corazón también sería completamente inútil. Con su corazón limpio, Lee Junmoo no dudó más y se alejó de Lin Lee a grandes pasos y llegó a la multitud de candidatos que esperaban la prueba. Cuando Qin Fei subió para su turno, Lee Junmoo lo arrastró hacia abajo con una mano. Pruébalo. Lee Junmoo no le dijo nada, se acercó y le dijo en voz alta al comisionado que realizaba la prueba. Lee Junmoo, ¿para qué estás haciendo cola? ¿Todavía crees que tu padre te está dando la espalda? Qin Fei lo maldijo sin ninguna restricción. No hay otra razón, excepto el hecho de que voy a convertirme en un discípulo de flujo ahora. Lee Junmoo le frunció el ceño. Al instante siguiente, el poder explotó de su cuerpo. Se parecía a las frustraciones que se habían acumulado en su corazón debido a los asuntos de su padre en los últimos días, ya que estalló. En una fracción de segundo, el halo de prueba, con Lee Junmoo como centro, estalló con una fuerza violenta. Todos los candidatos de los alrededores que esperaban su turno, fueron rechazados uno tras otro. Estaban alarmados por la onda de choque producida por la fuerza feroz. Discípulo Flux.
¡Qué sorpresa! Él era en realidad un discípulo Flux completamente despierto. Dentro del halo de prueba, el cuerpo de Lee Jun-mu emitía una llama negra profunda y fascinante que claramente lo hacía parecer una grulla en una bandada de gallinas. La llama negra parecía ser la luz más oscura bajo el sol. Parecía que estaba absorbiendo toda la luz de los alrededores. De hecho, esta fue la fuerza de alguien que se había despertado por completo y se convirtió en un discípulo Flux dando el primer paso en el mundo Fluxer. Genial, fantástico, no esperaba encontrar una planta naturalmente despierta. Joven, eres demasiado feroz. Pero al menos tienes el talento y la fuerza. Un rastro de admiración extrema pasó por los ojos del anciano, que era la persona principal a cargo del equipo de prueba enviado por la Alianza. ¿Entonces todavía tengo que continuar con la prueba o puedo bajar? En este instante, Lee Jun-mu había cerrado los ojos y podía sentir claramente el poder que salía de su cuerpo. La fuerza que corría por todo su cuerpo le dio la sensación de que podía hacer añicos la tierra con un golpe, era demasiado embriagador. ¿Qué hay de producir rastros de energía de flujo? ¿Qué medio despertó? Frente a él, que se había despertado por completo, estas nubes no eran más que nubes flotantes. Jaja, no es necesario. Aquí está tu insignia Flux Disciple, a partir de este momento disfrutarás de todos los privilegios y el trato que la Alianza le brinda a Flux Disciples. Represento al gremio Fluxer de Lucky Wing con la esperanza de que dentro de un mes, vendrá a nuestra oficina en Cloudford para registrarse. El gremio Fluxer de Lucky Wing City espera su llegada. Incluso el comisionado había salido y declarado. Una persona que ingresó al gremio Fluxer de Lucky Wing City le trajo una sonrisa a la cara. Un discípulo Flux naturalmente despierto. Aunque dentro de todo el continente central, un discípulo Flux completamente despierto no se consideró nada. Sin embargo, viniendo de Lucky Wing City y teniendo solo 16 años, ser capaz de llegar a esta etapa sin el apoyo de ningún suplemento externo lo convirtió en un talento raramente visto. Lee Jun-mu sonrió débilmente. Nunca había sentido más emoción en toda su vida, que cuando tomó la insignia en miniatura, pero al mismo tiempo, también estaba muy tranquilo. Ahora había obtenido fácilmente todo lo que solo podía soñar con obtener antes. Pellizcó la insignia en miniatura, que brillaba tenuemente, en la esquina de su pecho. Miró a su alrededor una vez y vio que todas las personas que se burlaban de él por intentar la prueba anteriormente bajaron sus cabezas, incluyendo a Kim Fei que había querido avergonzarlo. Incluso Lin Li, que anteriormente lo había abandonado, ahora también bajó la cabeza. Todas sus caras estaban llenas de gran conmoción. Padre, tu hijo no te ha decepcionado. Ahora que no puedes proteger a esta familia, tu hijo lo hará. Definitivamente obtendré las legendarias medicinas de mayor dimensión y repararé tus piernas, lo juro. Después de avanzar con éxito a Flux Disciple, Lee Jun-mu sintió que toda la burla, duda, abandono, todo lo que había enfrentado anteriormente, enfrente del poder, era ridículo. Después de que Lee Jun-mu y Zhang Kai se fueran, el sitio de prueba estaba lleno de una quietud mortal, pero el exterior estaba en completo caos. Este año, un discípulo Flux completamente despierto apareció en su 16th Lucky Wing City High School. Además, sorprendentemente, esta persona era alguien a quien reconocieron como un completo fracaso que solo podía depender de que sus padres pasaran sus días. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha despertado completamente la energía de flujo? ¿Podría haber estado ocultando su fuerza? Lin Li solo pudo mirar neciamente a la figura que gradualmente se alejaba de ella. Esta vez, sintió que había cometido un grave error y había perdido algo increíblemente precioso que anteriormente le pertenecía, pero que ahora era imposible recuperarlo. Capítulo 8. Después de regresar a su casa, Lee Jun-mu se había calmado por completo. Sin embargo, todavía estaba firmemente agarrando la insignia Flux Disciple que le fue entregada en su mano. Esta insignificancia pequeña parpadeante representaba la clase social más alta de todo el continente central, significaba que sus palabras ahora tenían más peso. A pesar de que era solo una pequeña insignia de discípulo de flujo, no había nadie que no supiera su significado. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que supiera de sus padres. Hijo, rápidamente cuéntame lo que pasó. Tu madre acaba de recibir una notificación de la Alianza, diciendo que has despertado por completo tu flujo de energía y con éxito te has convertido en un disciplina Flux. Incluso ahora, no me atrevo a creer que esto es cierto. Por otra parte, a su padre, que estaba a punto de ser investigado y convertido en chivo expiatorio, luego en consejo de guerra, se le quitaron los cargos, sobre el estelar, la voz atónita de Egia llegó a sus oídos.
Pero no era sorprendente que estuviera tan asombrada, después de todo, entendía a su hijo lo mejor. Es a este punto, y mucho menos por haber despertado por completo la energía del flujo, su hijo ni siquiera podía producir un rastro de energía de flujo. Pero ahora, ¿se había convertido en uno de los más fuertes del continente central? Mamá, tampoco entiendo cómo sucedió esto. Lo único que sé es que después de escuchar sobre la cuestión de papá ese día, estaba muy molesto y mi flujo de energía parecía haberse despertado vagamente. Lee Junmo no podía permitir que se filtrara ninguna información sobre el Super Shadow Existen, por lo que solo podía inventar esta excusa. Esta no era la verdad, pero sonaba más realista que la verdad. En cualquier caso, Eiji estaba completamente convencido con esta vaga respuesta, ella no le hubiera creído de otra manera. Está bien, parece que mi hijo ya ha crecido. Tu padre ya no necesita asumir la culpa y no seremos expulsados de la ciudad y obligados a vivir en barrios marginales. Después de hablar durante un tiempo, desconectaron el Stellarcom. El destino de su familia, que parecía completamente condenado, ahora había cambiado. Además, se revirtió por completo en una fracción de segundo. Este fue el resultado del poder. ¿Cuánta fuerza posee? Lee Junmo nunca había entendido realmente el miedo a la fuerza, hasta ahora. Sí, desde el momento en que fue aprobado como Flux Disciple y recibió la insignia Flux Disciple, su destino ya había empezado a cambiar. La pequeña insignia en su palma no solo lo hace parecer virtuoso, sino que también le permite recibir un salario mensual de 1,000 monedas de la cuarta dimensión de la Alianza. Además, también representa que todos sus dependientes inmediatos obtendrán residencia en las ciudades para siempre sin ninguna condición. Si Lee Junmo realmente lo deseara, al usar su posición, podría tomar un préstamo de 100,000 monedas de la cuarta dimensión, sin ninguna tasa de interés. Usando esta pequeña insignia, también podría comprar una casa aún más extravagante en las ciudades de grado secundario más seguras. Estos fueron todos los privilegios de convertirse en un discípulo Flux. Si no se les daban estos beneficios como mínimo, entonces ¿por qué la gente llama a la prueba de flujo como el salto del dragón? En los casos en que el salto sea exitoso, la persona se convertiría en un dragón entre los hombres. Aparte de esto, esta insignia tiene muchos otros grandes beneficios. De esos beneficios, hubo dos beneficios importantes para esta insignia. El primero fue que esta insignia contiene un espacio dimensional portátil dentro de ella. Mientras Lee Junmo lo impregne con un rastro de energía de flujo, podría acceder al espacio dimensional dentro. Había aproximadamente 1 metro cúbico de espacio vacío adentro, que podía usarse para almacenar artículos. Esta era información interna que solo era conocida por aquellos que habían sido aprobados como discípulos Flux. Como esta insignia se hizo con cristales dimensionales, cualquier persona común que no haya despertado por completo su flujo de energía no podría acceder a ella o usarla, incluso si esa persona tenía la gran influencia o gran riqueza, no había excepciones. El segundo gran beneficio fue que puede ser usado para ingresar una dimensión virtual en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta dimensión virtual que se creó con la cooperación de los 6 continentes de la Alianza también se conocía como el mundo de la dimensión virtual. Aunque en circunstancias normales cualquiera puede ingresar al mundo de la dimensión virtual en cualquier momento y en cualquier lugar, solo algunas sedes del ejército, instalaciones de investigación y universidades calificadas cuentan con los equipos necesarios para acceder a este mundo virtual. Naturalmente, si la familia de alguien posee riqueza abundante y está dispuesto a pagar una fortuna de monedas de la quinta dimensión, naturalmente también podría lograrlo. Pero en este momento, Lee Junmo podría usar esta insignia para acceder al mundo de la dimensión virtual. Con respecto a este punto, había esperado durante mucho tiempo esta oportunidad, de lo contrario, ¿por qué usaría esa antigua calculada para jugar juegos? Virtual Dimension World, aquí vengo. Lee Junmo no pudo esperar más, se recostó cómodamente en la cama y cerró los ojos. Luego, de acuerdo con la funcionalidad de la insignia, emitió un rastro de energía de flujo y se vinculó con el mundo de dimensión virtual. Después de haber hecho esto, cuando volvió a estar sobrio, lo que vio cuando abrió los ojos lo sorprendió. Para su sorpresa, descubrió que estaba en una ubicación completamente diferente. Ya no estaba en su habitación, sino que estaba en una habitación vacía completamente cerrada. De repente, una voz resonó desde la parte superior de la habitación vacía. Esta es la primera vez que ingresas al mundo de la dimensión virtual. Configura un personaje virtual que se imite a ti mismo, así como establece todos los datos que te pertenecen.
Al escuchar esta voz familiar sin emociones, Lee Junmu se estremeció de pies a cabeza, casi pensó que había activado el Shadow Axe System nuevamente. Sin embargo, logró reaccionar rápidamente. Este tipo de voz compuesta del sistema debería haberse derivado del núcleo del mundo de la dimensión virtual construido por la alianza de los 6 continentes que coopera entre sí. Se calmó un poco y pronto descubrió que frente a él, silenciosamente había 2 figuras virtuales en 3D que aún no habían sido modeladas. Sin duda, estos 2 avatares deberían ser escalados de acuerdo a su físico. Si no hubo accidentes, el siguiente paso de Lee Junmu después de entrar en el mundo de la dimensión virtual fue tomar la iniciativa de configurar su avatar y su perfil de acuerdo con los datos de su vida real. Después de todo, incluso si pudiera establecer su avatar de acuerdo con su imaginación en la dimensión virtual, todavía tiene que prestar atención a las reglas de la alianza y no puede perder el tiempo. Espera un segundo, ¿por qué hay 2 avatares? Imposible, ¿no se dice que cada persona solo puede tener un avatar en el mundo virtual? Entonces, ¿por qué se me permite tener 2? Din, el sistema ha detectado que el host ha ingresado en un espacio especial formado en múltiples dimensiones. En este espacio especial, tu avatar Shadowak puede activarse totalmente. En este espacio especial, tu avatar Shadowak recibirá datos genuinos de tu cuerpo, y usará la herramienta de comparación y proporción para escalarlo. Esta vez, él no escuchó equivocadamente. Esta vez, la notificación del sistema ciertamente provenía del Super Shadow Axe System. Sin embargo, después de escuchar la notificación, el peligro nuevamente se elevó en el corazón de Lee Junmu. Sistema, ¿quieres decir que si configuro más de un avatar, uno de ellos pertenecerá a mi sombra? Lee Junmu intentó preguntar. Sí, porque el avatar de tu sombra está configurado de acuerdo con las reglas del sistema, por lo tanto, es inmune a la detección y restricción del núcleo de este espacio especial. ¿Qué diablos? Este sistema es demasiado desafiante, ¿no? Aunque había experimentado la misteriosidad del Super Shadow Axe System, Lee Junmu no había previsto que el sistema fuera capaz de eludir la detección del mundo de la dimensión virtual creado por la Alianza. Sin embargo, después de escuchar la explicación del sistema, Lee Junmu se dio cuenta de que si usaba su sombra para modelar el segundo avatar en Virtual Dimension World, y luego para el próximo mes, no podría usar la sombra para cazar monstruos. Como la sombra requiere un mes para sincronizar los datos en el mundo de la dimensión virtual, después de pensarlo una y otra vez, Lee Junmu finalmente decidió intentarlo. Después de todo, era necesario afilar el hacha antes de cortar árboles. Capítulo 9. Con la intención de intentarlo, Lee Junmu primero eligió la figura a su izquierda y comenzó el proceso de modelado. Dado que la forma del cuerpo del avatar, su apariencia y su nombre debían ser autenticados por el cerebro de Virtual Dimension World, no había necesidad de hacer tantos ajustes. Independientemente de cualquier ajuste, una vez que otros verifican los datos auténticos autenticados del cerebro, sabrían quién es realmente la persona. Por lo tanto, Lee Junmu no sintió la necesidad de hacer ningún ajuste. Podía cambiar la forma de su cuerpo para tener un físico más fuerte y más alto, cambiar su rostro para hacerlo más guapo e incluso elegir un nombre más dominante. Pero, ¿cuál es el punto? Después del peligro al que su familia se había enfrentado recientemente, Lee Junmu ahora descubrió que todas estas cosas eran inútiles. Pronto, Lee Junmu hizo su propio avatar y rápidamente hizo algunos ajustes sin perder mucho tiempo, luego activó su avatar modelado. Efectivamente, este avatar que estaba parado silenciosamente en el lado izquierdo se volvió completamente brillante. De hecho, como se afirma en los rumores, era simplemente otro él, un clon. Desde los datos de fuerza de su cuerpo hasta su energía de flujo recientemente despierta, todo era exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando seleccionó a la otra figura silenciosamente parada en el lado derecho, solo descubrió lo que significaban las palabras previas del sistema sobre no estar sujeto a las reglas. Las modificaciones permitidas en la segunda figura superaron por completo sus expectativas ya que no existía un límite superior para la cantidad de modificaciones permitidas. En otras palabras, solo depende de lo que Lee Junmu quiere. Podía modelar la figura a su gusto, convirtiéndola en una criatura gigante o incluso cambiándose de hombre a mujer, todo el tiempo que quisiera. Cualquier modificación que hiciera estaría permitida y no estaría restringida por el cerebro del mundo de la dimensión virtual. Naturalmente, Lee Junmu no fue lo suficientemente estúpido como para enfrentar el desastre al hacerse famoso.
Si realmente modelara la sombra en una criatura gigante, entonces ciertamente daría lugar a una investigación de alto nivel por parte del cerebro, incluso existía la posibilidad de que atrajera la atención de la Alianza. Por lo tanto, a pesar de que podía ignorar todas las reglas de Virtual Dimension World, Lee Junmu se mantuvo cauteloso y utilizó con seriedad la figura para formar un avatar de unos 20 jóvenes. Características. Tener características regulares era bueno ya que no atraerán la atención de nadie. Con una cara común, nadie esperaría que él fuera el controlador. Figura. Esto debe planearse adecuadamente, una buena constitución corporal es muy beneficiosa para las peleas, por lo que debe escalar de acuerdo con las principales figuras de la humanidad. Altura de 185 centímetros, la altura óptima, ropa ajustada, cuerpo lleno de carne, 6 paquetes, cuerpo en forma de V, línea de sirena, cintura gruesa, piernas largas, brazos fuertes, como para el nombre. Lee Jun estaría bien. Finalmente, la configuración está completa, el avatar está completo. Después de que Lee Junmu había establecido su avatar, al instante siguiente, la figura silenciosa que estaba de pie en el lado derecho, lanzó una luz brillante y se activó. «Damn, ¿este es mi avatar?» Cuando el avatar se activó y Lee Junmu lo vio, saltó asustado. Cuando Lee Junmu había creado inicialmente el avatar, acababa de usar una cara ordinaria sin características sobresalientes, y menos guapo, sin embargo, esta cara ordinaria estaba escalada con el marco corporal más óptimo de la humanidad y, como resultado, todo el avatar estaba rodeado de brillante ligero y transformado en una figura sobresaliente con ese tipo de rostro tranquilo y fresco con una sonrisa fría, que nadie podría resistir mirar. Él realmente estaba extralimitando. Sin embargo, dado que todo había sido determinado, Lee Junmu solo podía aceptar esto. Aunque en estos días, los avatares se hicieron de alto perfil y atrajeron la atención, la intención inicial de Lee Junmu fue todo lo contrario. Pero mientras otros no sepan que él era el controlador, entonces ahí no hay problema. Estaba convencido de que con la cobertura del sistema de pirateo, tal vez el cerebro de Virtual Dimension World o incluso la investigación de la Alianza no descubriría la existencia de este avatar. Pero él no tenía seguridad completa. Entrar. Después de configurar el avatar, con un pensamiento, su conciencia descendió al avatar de la izquierda, que entró en el mundo virtual de la dimensión real. Cuando abrió débilmente los ojos, su entorno había cambiado al de otro mundo, ¿era este el mundo de las leyendas donde los humanos vivían antes de la Edad Oscura? En este momento, él estaba en el centro de una ciudad altamente desarrollada y próspera. Sus alrededores estaban llenos de numerosos rascacielos, deslumbrantes lámparas de neón, grandes vallas publicitarias con diferentes poses y expresiones y trenes suspendidos en el cielo. En ese instante, Lee Junmu se sorprendió al ver esta ciudad altamente desarrollada y floreciente. Él permaneció allí por un largo tiempo. ¿Fue la civilización ancestral antes de la Edad Oscura tan próspera? El cielo no estaba lleno de energía caótica y el cielo azul se podía ver claramente con el brillante resplandor de la puesta de sol y el ardiente sol. El agua del lago no estaba ni siquiera un poco contaminada, incluso el fondo se podía ver claramente. De hecho, fue como se dice en las leyendas, el agua y el cielo se fusionaron en un solo color. No es de extrañar, todos los adultos de la parte continental del continente central gastaron grandes sumas de dinero para comprar un casco dimensional para entrar en el mundo de la dimensión virtual. Hoy tengo la oportunidad de experimentar esto. Lee Junmu permaneció en el mismo lugar en estado de shock durante mucho tiempo como un aldeano, solo entonces recuperó los sentidos y se rió de sí mismo. Levantó la vista y comenzó a pasear despreocupadamente por la ciudad que una vez fue parte del continente central. Según se informa, el tiempo pasó 3 veces más rápido en el mundo virtual en comparación con el mundo real. En otras palabras, 1 hora en el mundo real sería de 3 horas en el mundo de la dimensión virtual. Esta desigualdad en la escala de tiempo también fue la razón por la cual muchas personas del continente entran con frecuencia en este mundo, en comparación con las personas comunes que no tienen acceso a esto, tienen 3 veces más tiempo para explotar. En el continente central del mundo virtual, a veces se pueden ver personas con linaje de otros continentes. Mientras caminaba por el continente central, efectivamente, en un corto periodo de tiempo, vio a muchas personas con diferentes colores de piel, cuyos antepasados habían venido de otros continentes. Gente blanca de ojos azules, gente negra con pelo negro, gente con cabello castaño, ojos marrones y piel morena, gente de la raza desolada proveniente del continente desolado, así como gente de Neptuno que viene del Mar del Norte.
Dios mío. Solo ahora era Lee Jun-mu consciente de su vida vana. El mundo era tan grande que antes solo era una rana que vivía en un pozo. Todavía era la primera vez que veía a tantas personas de diferentes colores. Aunque había personas de diferentes colores residiendo en el continente central, viviendo en la pequeña ciudad de Lucky Win toda su vida, nunca había visto tantas de ellas. Especialmente la gente de la raza desolada del continente desolado así como la gente de Neptuno del Mar del Norte, fue la primera vez que Lee Jun-mu encontró a esta gente. Solo al ver esto, Lee Jun-mu se dio cuenta de su ingenuidad. Un nuevo mundo se había abierto frente a él destruyendo sus pensamientos nativos. ¡Guau! Mira rápido, es el viejo matón Zizi del continente desolado, cruzó el océano y vino al continente central para desafiar a Gu-Heli del templo dios de la guerra de nuestro lado. Según los informes, había derrotado a 3 famosos caballeros de la guerra dios el templo sucesivamente. Oh Dios mío, el cuerpo de la gente del continente desolado es muy formidable, ¿puede la gente de nuestro continente central detenerlo? De repente, un grupo de personas se reunieron en la plaza del centro comercial y comenzaron a mirar la pantalla grandeona arriba de la plaza. Sí, campo de batalla dimensional. Lee Jun-mu no pudo evitar ser seducido por el grupo de personas y alzó la cabeza para mirar a los 2 formidables avatares en la pantalla grande con olas que surgían en su corazón y sangre hirviendo. Capítulo 10 Campo de batalla dimensional. Lee Jun-mu había escuchado innumerables veces de otras personas. Cada vez que su padre hablaba de eso, hervía la sangre de Lee Jun-mu. Anteriormente, cada vez que escuchaba sobre esto, siempre se sentía como escuchar un mito dentro de una leyenda. El personaje principal y otros dentro del cuento, todo parecía estar tan lejos de él, tan lejos que ni siquiera podía tocarlo, pero ahora, él había entrado personalmente en este mundo mítico, además, él mismo podría convertirse en uno de los protagonistas. Tenía que decirse que el campo de batalla dimensional dentro del mundo de la dimensión virtual se consideraba un templo sagrado en los corazones de todas las personas comunes del continente Zon. Toda la gente quería venir personalmente y participar en ella, incluso si era solo como espectador y echaba un vistazo. Como su nombre implicaba, el campo de batalla dimensional era un sistema de batalla virtual más cercano a la realidad. El avatar virtual de cada persona está vinculado con los datos de la fuerza real y, por lo tanto, puede luchar como si fuera el avatar mismo. Aquí, todos los discípulos Flux podrían abandonar todas las aprehensiones y luchar imprudentemente. Después de participar en una pelea tras otra, podrían templarse a sí mismos y aumentar su fuerza. Pensando hasta aquí, Lee Jun-mu se perdió en la pelea entre los 2 luchadores en la pantalla grande. Para él, toda esta emoción había estado muy lejos. En este momento, he despertado la energía de flujo por completo, pero ¿cuál sería mi nivel en este campo de batalla dimensional? Un impulso se elevó en el corazón de Lee Jun-mu. Al instante siguiente, usando la insignia de discípulo de flujo, ingresó dentro del campo de batalla dimensional. Detección de fuerza, ingresa a Flux Disciple. Logros personales. Ninguno. Habilidades de combate. Ninguno. Bloodlines poseído. Ninguno. Afiliación con el equipo de combate. Ninguno. Has ingresado al campo de batalla virtual por primera vez, el sistema te pide que elijas un campo de batalla de entrenamiento de acuerdo con sus requisitos. Sin lugar a dudas, él era un completo novato aquí. El núcleo descubrió toda la información relacionada con el avatar de Lee Jun-mu. Lee Jun-mu recibió rápidamente todos los caminos para ingresar al campo de batalla dimensional. Baja densidad de monstruos de bajo nivel, medio ambiente de monstruos de bajo nivel, alta densidad de monstruos de bajo nivel, campo de batalla oceánico con monstruos de bajo nivel. Aparte de esto, todavía había una lista de elecciones de combates de batalla compatibles con batallas personales. Sin dudarlo, Lee Jun-mu eligió un campo de batalla de combate con monstruos. Él ya había estado practicando la matanza de monstruos con el sistema de AK, pero después de convertirse en un Flux Disciple, no había luchado genuinamente con alguien similar a él. Emparejado con éxito. Al momento siguiente, Lee Jun-mu apareció al azar en una selva tropical. Una vez que inspeccionó su entorno, parecía estar en una isla selvática con un diámetro de 1 kilómetro. El enemigo emparejado no se pudo ver en ningún lado. Una pequeña cuchilla había aparecido aleatoriamente en la mano de Lee Jun-mu. Después de completar sus preparativos, entró en lo profundo de la jungla. De repente, una flecha filosa se reveló, corriendo hacia él con una fuerza aterradora. Joven, ¿no eres un novato? Jaja, qué valiente de tu parte que te atrevas a venir a la batalla, solo espera en silencio para ser aplastado.
Al mismo tiempo que llegó la flecha, llegó una risa siniestra desde la jungla. Sin embargo, cuando Lee Junmu, este completo novato, vio que esta flecha iba a atravesarle el cráneo, su cuerpo instintivamente se inclinó y esquivó la flecha mortal. Lee Junmu se quedó tontamente en el mismo lugar después de esquivar. Claramente, él no había esperado esta situación ya que creía que habría sido asesinado por el ataque furtivo del oponente. Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo había respondido instintivamente. Podría ser que en los últimos días, mientras arriesgaba mi vida y mi sangre para matar monstruos usando el sistema, Tengo subconsciente Usli desarrolló algún tipo de instinto de batalla. Pensando en esto, la confianza de Lee Junmu se incrementó enormemente. Comenzó a escuchar su entorno con absoluta atención, como cuando controlaba la sombra en el césped del vecindario, escuchando tranquilamente cualquier sonido de actividad dentro de la hierba, eliminando todos los pensamientos que lo distraían. Te encontré. Lee Junmu sonrió y en un instante, todo su cuerpo como un tanque y cargó hacia el lugar donde el enemigo estaba escondido. Una flecha fue disparada hacia él nuevamente. Pero Lee Junmu, que estaba preparado esta vez, instantáneamente decidió cómo esquivarlo. Mientras cargaba, el enemigo cambió varias veces de ubicación varias veces y disparó varias flechas. La flecha final incluso estaba cubierta de energía de flujo, la punta de flecha irradiaba un rayo negro, la fuerza era aún más formidable. Pero después de experimentar el ataque del enemigo varias veces, incluso si era una flecha de flujo de energía formidable, todavía era en vano cuando la flecha falló. Lee Junmu esquivó a la izquierda y giró a la derecha, todavía cargaba directamente, pero tenía un ritmo único y profundo, esquivando las flechas enemigas una tras otra. Pierdes, novato. Lee Junmu puso la espada en el cuello del enemigo. Ambos podían ver la información básica del enemigo emparejado. Lee Junmu se dio cuenta de que la otra parte también era un nuevo disciplina Flux, pero ¿cómo se movía el enemigo con tanta dominación? Podría ser porque era la primera vez que ingresaba al campo de batalla dimensional, ¿el enemigo quería menospreciarlo? ¿Cómo es posible? ¿De verdad eres un novato que acaba de ingresar al campo de batalla dimensional por primera vez? El enemigo preguntó con shock y asombro mezclado en su voz. Morir. Lee Junmu no respondió, simplemente bajó la espada sin pensarlo mucho. El avatar enemigo perdió apoyo y se hizo añicos, desapareciendo gradualmente. Dentro de la penumbra, sin saber si era real o una ilusión, Lee Junmu siguió mirando la imagen que desaparecía del enemigo, se rompió en varios gránulos ligeros y entró en su cuerpo. Dim, has derrotado al enemigo en el mundo de la dimensión virtual, has absorbido 3 puntos del elemento espacial del cuerpo del enemigo. Dim, el anfitrión ha comprendido el nivel inicial de la habilidad de evasión Arrow Evasive Step durante la pelea. En este momento, estás en la primera etapa de la habilidad evasiva Arrow Evasion Step, que se clasifica como una habilidad independiente. Si el anfitrión quiere aumentar el competencia de Arrow Evasion Step Skill, luego se le requeriría que practique solo. Lee Junmu se volvió sin vida, estaba seguro de que estos dos pitidos del sistema no provenían del sistema central del mundo de la dimensión virtual, sino del sistema de Super Shadowak. ¿Sistema? ¿Qué es este elemento espacial? ¿Por qué puedo absorber el elemento espacial del enemigo al derrotarlos? Además, ¿qué es esta habilidad Arrow Evasión? Lee Junmu estaba un poco agitado en este momento. Se debe saber que esta fue la primera vez que el sistema lo introdujo. Después de usar el sistema de pirateo durante tantos días, creía que solo había puntos de experiencia y de habilidad. El elemento espacial es el poder fuente del núcleo de la dimensión espacial, su nombre completo sería la fuerza del elemento esencia del espacio. Después de que el anfitrión derrote o quizás mate a un enemigo que posee energía espacial elemental, entonces una porción del elemento espacial sería absorbida en el cuerpo del anfitrión. Cuanto mayor sea la fuerza del elemento espacial del oponente, mayor será la cantidad de elemento espacial que se absorberá. El sistema respondió rápidamente. Sistema, ¿puedes explicarlo con palabras humanas? Lee Junmu no pudo evitarlo, realmente no podía entender las complicadas palabras usadas por el sistema. Después de un momento de silencio, el sistema respondió de nuevo. De acuerdo con la comprensión del mundo del anfitrión, el anfitrión solo necesita derrotar a los fluxers que permitirían al anfitrión absorber una cantidad particular de esencia de energía de flujo de ellos. Final del capítulo 10.